En las brumosas tierras de la Europa medieval, un grupo de valientes caballeros se unió bajo un juramento sagrado. Su misión: proteger a los peregrinos en su camino a Tierra Santa. Eran los templarios, guerreros y monjes, forjados en la fe y el acero. A medida que sus hazañas se extendían, su influencia crecía, atrayendo riquezas y poder. Pero un día, durante una excavación en el Templo de Salomón, descubrieron algo inesperado: un cofre antiguo sellado con símbolos enigmáticos. Al abrirlo, encontraron documentos y objetos que sugerían la existencia de una vasta red de influencia y poder, extendiéndose mucho más allá de Tierra Santa, incluso hasta los reinos de Europa. Este hallazgo los llevó a una encrucijada. ¿Deberían usar este conocimiento para expandir su influencia o permanecer fieles a sus humildes comienzos? Mientras los templarios debatían su próximo movimiento, en las cortes de Europa comenzaron a circular rumores sobre su creciente poder, desencadenando una serie de eventos que amenazarían su misma existencia. La imponente presencia de los templarios se extendió más allá de los campos de batalla hasta las mismísimas raíces de la economía europea, donde instauraron uno de los primeros y más avanzados sistemas bancarios de la época. Su innovador modelo permitía a los peregrinos depositar dinero en una ubicación y retirarlo en otra, asegurando así sus bienes durante los riesgosos viajes a Tierra Santa. Este sistema, precursor del moderno banco, evolucionó rápidamente para incluir servicios financieros como préstamos a nobles y monarcas, consolidando la influencia económica de los templarios en toda Europa. Sin embargo, el extraordinario éxito financiero de los templarios, inusual para una orden religiosa, alimentó la especulación y el misterio. La sociedad de la época, desconcertada por su poderío económico y militar, a menudo asociaba su éxito con lo sobrenatural. Este aire de misterio se vio intensificado por rumores de rituales secretos y la adoración de figuras paganas como el Baphomet. Estas historias, probablemente nacidas de la envidia y el temor a lo desconocido, tejieron un manto de sospecha y controversia que envolvió a los templarios, convirtiéndolos en figuras tanto admiradas como temidas en la historia medieval. Estos caballeros, más allá de su voto de pobreza, encarnaban una dualidad fascinante entre la rigurosa disciplina militar y un profundo misticismo. Sus rituales de iniciación, envueltos en secretismo, alimentaban rumores y temores en la sociedad medieval. Se decía que los novicios eran sometidos a pruebas extremas, incluso renunciando a Cristo y participando en prácticas que contradecían las normas morales y religiosas. Estas controversias, probablemente amplificadas por enemigos y detractores, añadían un matiz oscuro a su reputación. Pese a estas acusaciones, su vida cotidiana era de una austeridad y dedicación marcada, contrastando con la riqueza y el poder de la orden. Esta combinación de devoción religiosa, habilidad militar y misterios no resueltos ha convertido a los templarios en figuras legendarias, cuyo legado continúa despertando fascinación y debate. En los albores del siglo XIV, los caballeros templarios, una vez venerados como protectores de la fe cristiana, se encontraron en el centro de una tormenta política y religiosa. El descontento se había estado gestando en las altas esferas del poder europeo, particularmente en el trono de Francia, donde el rey Felipe IV, agobiado por enormes deudas contraídas con la orden, veía en los templarios no solo a acreedores, sino también a una entidad con un poder que rivalizaba con el suyo. En 1307, impulsado por la desesperación financiera y el deseo de controlar su influencia, Felipe IV desató una campaña difamatoria sin precedentes contra los templarios. Los cargos levantados fueron graves y escandalosos: herejía, sodomía y una serie de otros crímenes que golpearon el corazón de la fe cristiana. Los templarios, una vez héroes de las cruzadas, fueron repentinamente retratados como villanos y blasfemos. Arrestos masivos se llevaron a cabo, y los caballeros capturados fueron sometidos a métodos de tortura despiadados y brutales. En estas condiciones extremas, muchos templarios, desgarrados por el dolor y el sufrimiento, acabaron confesando participación en prácticas heréticas y actos sacrílegos. Sin embargo, estas confesiones probablemente fueron más un reflejo de las horribles condiciones bajo las cuales fueron obtenidas que de la realidad de sus acciones o creencias. Este giro dramático en la fortuna de los templarios
marcó no solo el principio del fin para la orden, sino también un momento oscuro en la historia de la justicia y la religión. Su persecución se convirtió en un ejemplo sombrío de cómo la deuda, la codicia y el poder pueden corromper y destruir incluso a los más respetados y poderosos. La caída de estos caballeros permanece en la historia como un relato cautivador y trágico de ascenso y caída, donde la verdad se vio ensombrecida por la política y la ambición. Tras las sombras de la intriga y el poder, el destino de los caballeros templarios alcanzó su punto culminante en 1312. El Papa Clemente V, cediendo a las presiones y maquinaciones del rey Felipe IV de Francia, firmó el decreto que disolvía esta enigmática orden. Este acto no fue solo un golpe a los templarios, sino también el preludio de un misterio que perduraría a través de los siglos. En 1314, el último gran maestre, Jacques de Molay, quien había ascendido en la orden debido a su valentía y liderazgo, enfrentó su trágico destino en la hoguera. De Molay, nacido en una familia noble en Borgoña, había guiado a los templarios a través de tiempos tumultuosos, luchando por mantener su integridad frente a crecientes desafíos. Desde las llamas de su ejecución, pronunció una maldición contra el Papa y el Rey, presagiando sus inminentes muertes, una proclamación que se cumpliría con inquietante precisión. Esta maldición final, pronunciada en un momento de desesperación y valor, se transformó en el eco eterno de los templarios, resonando más allá de su desaparición física. La disolución de los templarios desencadenó un torrente de misterios y leyendas que han sobrevivido hasta nuestros días. Su legado, entrelazado con historias de tesoros ocultos, la búsqueda del Santo Grial y presuntas influencias en sociedades secretas, continúa cautivando la imaginación del mundo. La historia de los templarios, tejida con hechos reales y fábulas, se ha convertido en un tapiz de intrigas y fascinación, un rompecabezas que desafía tanto a historiadores como a entusiastas del misterio. En la memoria colectiva, los templarios viven, no como un capítulo cerrado de la historia, sino como una narrativa en constante evolución, llena de enigmas por resolver.